¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz Ciudadana, en donde vamos a presentarles un tema muy importante y tiene que ver con el acceso al agua en nuestro país. Los saluda Mario Brais. Vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en el Perú y también, ¿por qué no?, en el mundo. Y es que vamos a iniciar contándoles unos datos que me han brindado los especialistas a los cuales hemos invitado para hablar sobre el tema, que en el mundo cada 20 segundos muere un niño producto de la mala calidad del agua que llega a estas personas. Así como también 2.300 millones de personas no tienen agua en el mundo. Esto es una situación preocupante porque también en el Perú, según indicaciones de Oxfam, entre 10 millones a 11 de peruanos no tienen acceso al agua potable. Es sin duda preocupante esta situación. Para tratar el tema en Voz Ciudadana hemos invitado al ingeniero Jorge Poma Deza, especialista en recursos hídricos, a quien le damos la bienvenida, y también a Abel Cruz Gutiérrez de ONG Peruanos Sin Agua. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Sin duda las cifras que nos ha podido brindar antes de iniciar el programa y también las que manejan, ¿no?, las diferentes instituciones es alarmante. Totalmente alarmante, y creemos como Estado no estamos haciendo nada. Pero a través del Movimiento Peruano Sin Agua sí nos estamos preocupando. Nosotros hemos inventado unos proyectos innovativos a la cual nosotros venimos instalando en varias partes del Perú. Por ejemplo, no estamos con los brazos cruzados. Estamos con el sistema atrapanieblas, que captamos agua de la neblina y los estamos potabilizando y estamos dando para consumo humano en los lugares donde el Estado no puede asistir, no puede llegar. Nosotros hemos ganado un premio a nivel internacional, el desafío Google. Somos la número 1 en el Perú y el segundo en Latinoamérica a haber ganado $500,000 con este gran premio. Con esto vamos a implementar todo un gran proyecto innovativo por lo que está en Tacna. Entonces, ahí está enfocado el proyecto Atrapanieblas, Captalluvias y las Amunas, que son formas de tener agua y acceso al agua en lugares donde quizás muchas empresas no pueden llegar. Eso es una gran realidad. Aquí en Lima tenemos cerca de 2 millones de personas que no tienen este servicio básico de agua potable en casa. Estas familias de pobreza y extrema pobreza pagan de 15 hasta 25 soles por metro cúbico. A la diferencia de que nosotros en nuestras casas pagamos 2 soles por metro cúbico. Ahora, ¿y este mecanismo Atrapanieblas está tomado en cuenta por el Estado? ¿Han podido conversar con el Ejecutivo? Fíjese, en la anterior gestión, la ex ministra de Inclusión Social ha ido a ver el proyecto. Y ella dijo, como todos los dicen, este proyecto va. Me interesa, hay que implementar en todo el Perú. Pero ahí queda. Creemos de que faltan algunos hay que complementar, depende del Congreso, creo que para que pueda. No hay una partida especial para poder incluir en los proyectos este proyecto. Esto es. Ingeniero Poma, ¿cuál es el estado de las fuentes de agua en el Perú actualmente? Actualmente, viendo las estadísticas en nuestro país, según el Ministerio de Vivienda, que es la cifra oficial para lo que es agua potable, cerca del 68% de personas del sector rural no cuentan con agua en su domicilio. Y en Lima, cerca del 91%, haciendo un promedio de 86% de peruanos que no tienen agua en su domicilio. Ante ello, nos vemos en la necesidad de hacer un análisis de las nuevas fuentes de agua. Las fuentes actuales, que son el agua de los ríos, agua del subsuelo, entre otras, o no tienen mucha calidad o mucho volumen de agua. Por ejemplo, en la selva hay agua con hidrocarburos. Nosotros podemos ver de que la selva tiene bastante recurso hídrico. El río más caudaloso de nuestro país está en la selva, pero en el mismo Iquitos y en Loreto hay escasez de agua. Entonces, ¿cómo nos explicamos de que un río, que es una fuente natural de agua dulce, de agua para consumo humano, no pueda ser aprovechada? Entonces hay hidrocarburos, hay contaminación. Si nos vamos, por ejemplo, a Tacna,
vemos que hay boro, hay arsénico, hay componentes que provienen de volcanes que hacen que esa fuente de agua sea contaminada y que sea difícil de procesar. Por ejemplo, el boro, arsénico y los hidrocarburos es muy costoso y no se viene aplicando una técnica adecuada para potabilizar. ¿Cómo hacer entonces, bueno, con atrapaniebla y en el caso, por ejemplo, de esta falta de agua y también de pues, la contaminación que generan, como usted dice, estos residuos volcánicos y muchas veces también en zonas de mineras, pues también hay problemas con el agua? ¿Cómo poder hacer para detener esta situación? Bueno, los atrapanieblas son sistemas innovativos, prácticos, económicos y que tienen una gran ventaja, que no requieren energía eléctrica para generar agua, a diferencia de otros sistemas. Yo lo veo como una alternativa viable porque es ganar una fuente de agua que no se tenía previsto. Las neblinas son micropartículas que se encuentran en el medio ambiente que de forma natural no precipitan y no generan agua. Y al ser micropartículas se encuentran suspendidas y son arrastradas por el aire, por el viento, de un lugar a otro. Entonces los atrapanieblas son sistemas que captan esas micropartículas y la convierten en agua a través de su sistema de mallas. Hay otra ventaja respecto a los sistemas atrapanieblas, que a diferencia de otra fuente, el agua que se genera a partir del ambiente tiene menos probabilidad de ser contaminada, porque al ser micropartículas no se combinan con el humo, con la contaminación que hay en el ambiente. El agua que se obtiene es prácticamente pura, a la cual inclusive en algunos casos hay que mineralizar para cumplir con los estándares de DIGESA y de la Organización Mundial de la Salud. Cuando habla sobre el tema de la mineralización también, le quería hacer la misma pregunta al doctor Cruz. En torno, mucha gente se está preguntando, si tenemos océano, si tenemos, por ejemplo, también la costa, ¿por qué no podemos usar el agua del mar? O sea, ¿por qué no se emplea el agua del mar? El hecho es de que en esto la tecnología hoy en día nos puede mostrar algunos de ellos carísimos, otros de ellos de bajos costos. En ese término creo que aquí Jorge podría explicar en eso, ¿no? A ver. Sí, por favor. Sí, nosotros sabemos que el 97% del agua del mundo es agua de mar. Y tan solo el 2.5 es lo que utilizamos como fuente para generar agua para el consumo humano. Sin embargo, el mar tiene muchas sales, lo cual hace de que no sea apta para el consumo directo. Existen muchos métodos en el mundo de los cuales la desalinización de agua de mar mediante la ósmosis inversa es el método más utilizado a nivel mundial. Imagínense que es como una especie de caja y en esa caja hacemos ingresar agua por un lado, aplicamos una gran cantidad de fuerza que pasa a través de membranas, obteniendo finalmente el agua sin sal y salmuera, ¿no? La salmuera tiene minerales. Actualmente se ha logrado una eficiencia del 50%, es decir, por cada 100 litros de agua que pasan, 50 son agua sin sales y 50 es agua combinada con sales, las cuales se devuelven al mar, alterando el ecosistema marino porque se incrementa la temperatura y costoso, ¿no? Y la salinidad. Exacto. Claro, y es costoso. Entonces, en este proceso hay gran cantidad de energía. Países árabes lo utilizan porque a ellos pues tener una botella de petróleo es muy barato. En cambio aquí hemos visitado a la empresa Milpo, que es una empresa minera que tiene su planta desaladora y el metro cúbico de agua le sale aproximadamente $5. Nosotros pagamos en nuestro recibo entre un solo 80 a 2.20 el metro cúbico. Sería caro. Es costoso. Y sin considerar que luego de hacer este procedimiento hay que pasar por un sistema ultravioleta para eliminar los nitratos que aún contiene el agua, entre 7 y 8%. Ahora, se hablaba de atrapaniebla, pero ¿qué otras fuentes alternativas, por ejemplo, de agua existen, ¿no? Para poder generarla? Porque fíjese, sí, en el caso, por ejemplo, tenemos 103 ríos que fluyen de la serranía hacia el mar. En épocas de lluvia, por ejemplo, el río Rimas carga millones de metros cúbicos al mar. Eso es lo que ocurre en todo, desde Tacna hasta Tumbes. ¿Por qué no hacer reservorios gigantes? Y también podemos hacer los reservorios naturales, captar agua de la lluvia y emposarlos en las partes altas. Esas son las famosas amunas que nosotros queremos implementar.
El agua... ¿Qué son esas? Las amunas son un proyecto muy importantísimo. Las amunas son lagunas naturales que se construyen en las partes altas. El agua que es captada con el atrapaniebla o con la captalluvia, desde este reservorio empieza a fluir durante 8 meses. El líquido, el agua, cae a las quebradas. 8 meses dura todo el transcurso. Entonces tenemos justo el tiempo necesario para que nosotros en las partes bajas podamos ver los ojos de agua o los manantiales naturales. Esa agua queda todos los 12 meses, los 365 días del año, ininterrumpidos. Entonces, con esta agua podemos nosotros hacer la agricultura cuantas veces creamos. ¿Cómo distribuirla? Porque ese es otro tema también. Exacto. ¿No? Lo distribuimos de una manera, entrando a conversar con la comunidad. La comunidad es muy importante porque su participación hace que estos proyectos fluyan, caminen, funcionen. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, aquí en Cañete, donde hay 32 asociaciones, donde están por años sin agua. Traer el agua desde el río Cañete es el futuro. Y podemos aprovechar 32.000 hectáreas de terreno para cultivo agrícola. Ahora, también hay un tema, ¿no, ingeniero? Que se desperdicia mucho el agua también, ¿no? Acá en el Perú a veces se dejan los caños abiertos y no se toma en cuenta la importancia de lo que está fluyendo, o sea, de este recurso hídrico, ¿no? Efectivamente. La Organización Mundial de la Salud nos establece un promedio per cápita de consumo diario por persona de 100 litros. Hay distritos en Lima que llegan a 450 litros, por ejemplo, San Borja, San Isidro, Surco, según datos de SUNAS del año 2017. SUNAS es nuestro organismo regulador. Pero hay otros distritos que consumen 60, 70 litros, muy por debajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros nos ponemos a analizar qué se está haciendo con el agua, pues nosotros estamos consumiendo, pero no siempre tomamos conciencia. Por ejemplo, hay países europeos como Francia, Italia, que están sobre 120 litros. Aquí en Perú, en Lima, sobre todo, tenemos un promedio de 150 litros. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos hacer uso eficiente del agua. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, a veces abrimos el caño y dejamos correr el agua. Claro. Y ahí pues se están yendo muchos litros. ¿Por qué no utilizar un vaso con agua, llenamos lo suficiente y nos lavamos los dientes con el agua? Señores, vamos a ir a un corte. Hay que darles un dato de Oxfam, es que el Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua, según tenemos entendido. Sin embargo, pues este recurso no se encuentra distribuido de manera heterogénea en el territorio, o sea, de manera inequitativa, y no se ubica necesariamente en los lugares donde existe una mayor demanda. Ahora, sí, en nuestro país, por ejemplo, según estos índices, la costa peruana concentra más del 70% de la población, pero solo cuenta con el 1,8% del total del agua que se produce. Vamos a ver qué es lo que piensa la gente en la calle y regresamos con nuestros invitados especiales aquí en Voz Ciudadana. Adelante. ¿Alguna vez ha sufrido escasez de agua? Sí, varias veces. Por ejemplo, yo tengo agua de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nada más. No viene a veces hasta el día viernes, sábado y domingo no hay. ¿Qué es lo que les dice? Que dice que están haciendo mantenimiento. No hay que pensar en uno mismo, sino hay que pensar en las personas que no llegan el agua. Ahora hay gente que tiene por hora solamente agua, ¿no? Sí. Ay, qué pena por ellos, ¿no? Va a ser el elemento más importante que ya es ahorita, ¿no? Pero más adelante va a ser más todavía. Por ejemplo, yo antes pagaba 22, ahora me viene 48 soles. Casualmente yo tengo el recibo, ¿ves? Mira, 48,52 de este mes. Y uno va a reclamar, dice, primero tenemos que pagar para reclamar. Pero esto no solamente es de ahora, esto es de todo el tiempo. Pero la gente no está consciente de lo que viene más adelante y la malgasta, le da mal uso. Deja el caño abierto. No, para nada. No. Pero yo pienso que nosotros mismos deberíamos también ayudar, ¿no? De ahorrar el agua, de cerrar. Economizándola, cerrando los caños, cuidando el inodoro que no tenga pérdida, porque ahí es donde muchas veces se pierde el agua y una vez ni cuenta se da o si no, no lo pasa por alto.
Seguimos en Voz Ciudadana con este tema importante que la ciudadanía tiene que conocer y es sobre la brecha de acceso al agua en el Perú. Estamos conversando con el especialista en recursos hídricos, el ingeniero Jorge Pomadeza, y el señor Abel Cruz Gutiérrez de ONG Peruanos Sin Agua, quienes vienen trabajando de forma conjunta en alternativas para poder crear este recurso hídrico, producir de una manera que pueda llegar agua de calidad a los diferentes rincones del país. Es importante citar también que se necesita mucho para cerrar esta brecha de acceso al agua. Hay unos índices que realmente preocupan. Pero terminamos el bloque anterior hablando sobre la poca capacidad de tener en cuenta, ¿no?, la importancia de este recurso hídrico, de lo que significa el agua. Y pues además faltan campañas, parece, ¿no?, que hacer para que la gente tome conciencia, ¿no? Sí. Por supuesto. Claro. Nosotros vemos de que se puede reutilizar el agua. Claro. Por ejemplo, quienes tienen piscinas podrían utilizar el agua para regar los jardines. Sin embargo, la botamos directamente. O quizás algunos municipios aún siguen regando los parques y jardines con agua potable. Pues podrían hacerlo con agua tratada. Entonces, pero cuando se riegan con agua tratada también hay una queja, ¿no? Que por qué riegan las plantas con agua tratada cuando pues son seres vivos, ¿no? Entonces... No, el hecho es aquí, lo que dice el ingeniero Jorge es de que es totalmente utópico. Lima es una ciudad construida en el desierto. Es la segunda ciudad construida en el desierto después de Cairo. Claro. Solamente tenemos 3 fuentes de agua: Río Rímac, Chillón y Lurín. Estas fuentes, ¿de dónde vienen? Están de las partes altas. Hay 44 lagunillas en las partes altas, de ahí fluye esta agua. Entonces, cuando arriba no llueve o no hay nevada, entonces Lima empieza a escasear. Aparte, pierde alrededor de 38% de agua no facturada, Sedapal. Aparte, Lima necesita para cubrir las 24 horas de agua potable alrededor de 700 millones de metros cúbicos en stock al año. Y a la actualidad solamente tenemos el 320 millones claro, de agua, metros cúbicos. Ahora, ingeniero, el tema del financiamiento, por ejemplo, de la infraestructura, para lo que tiene que ver la construcción también para las represas de agua y todo, es insuficiente, ¿no? Y también inadecuada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hace falta pues canalizar quizás mejor los recursos? Hace poco el Ministerio de Vivienda anunció que va a invertir cerca de 4.000 millones de soles para proyectos de agua. Entonces nosotros vemos que a nivel gobierno hay la preocupación de hacer obras, incrementar el número de obras para que las personas, los ciudadanos, podamos tener agua en nuestro domicilio. Sin embargo, habría que hacer un balance hídrico porque ¿de qué sirve tener tanto proyecto si no se tiene fuente de agua? Entonces se debe avanzar paralelamente y es importante la búsqueda de nuevas fuentes de agua. Los nuevos sistemas alternativos nos pueden dar agua para que se pueda completar ese déficit y ese estrés hídrico que hay en muchas ciudades. Y lo mismo pasa con la energía, ¿no? Así como, por ejemplo, en Moquegua acabamos de visitar en una de las comisiones pues que tiene el Congreso, ¿no?, estos paneles solares, ¿no?, que están ubicados en pleno desierto de Moquegua. Así es. Nuestro proyecto está casi a 3 kilómetros de los paneles solares. De Rubí. Ajá. Allí tenemos casi 500 atrapanieblas, al otro lugar 500. Estamos captando agua de la neblina. Y en ese desierto estamos convirtiendo agricultura familiar urbana. Estamos haciendo la ampliación agrícola. Faltan árboles nomás. Exacto. Claro. Entonces, ahí siempre el Estado está ausente, ¿verdad? Ahora, es importante también que la gente conozca, los ciudadanos conozcan cómo es que el agua llega a sus hogares. O sea, me refiero a cómo puede llegar. Esos pasos que siguen, ¿no?, para que el agua salga por el caño. ¿Cuáles son esos pasos? Así, de manera más sencilla. Jorge. Sí. Ya, bueno, primero es la etapa de captación, ¿no? Hay distintas fuentes. Si hablamos de las fuentes convencionales, que son principalmente ríos o agua del subsuelo, cuencas hidrográficas, se lleva el agua a través de canales hacia una planta de tratamiento y de esa planta de tratamiento, bueno, se hace el análisis, se colocan
los minerales adecuados, se potabiliza a fin de cumplir con los estándares de DIGESA y luego se distribuye a través de un sistema de tuberías y llega hacia la población. Ese sistema de tuberías, a su vez, vemos de que tienen poco recambio. Aunque no lo crean, en Lima hay un 1% de tuberías que tienen casi 100 años. ¡Wow! Que esto es increíble. La cifra mundial nos dice de que se debe de por lo menos hacer un recambio del 2% anual. Y cuando hay a veces zonas en donde estas tuberías están oxidadas o no son adecuadas o falta mantenimiento, claro, o el mantenimiento que hace no es el adecuado, pues el agua no sale con los estándares que se necesitan. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que no le han hecho el mantenimiento necesario? Por falta de economía, ¿no? O sea, pero alguna sí, solución bueno, tiene que aquí existir, porque hay mucha gente mal, sí, que se pone mal cuando consume el agua en Lima, es que o en provincias. la empresa Sedapal siempre se ha manejado como una caja chica, como una agencia de empleos. Claro. Es que el partido político que gana siempre ha puesto a la persona quien ha querido. Que no debería Eso es ser así. que no debe ser así. Se debe llamar al concurso público a los profesionales, a lo que realmente deben ser, Claro, que saben. Eso es lo que ocurre aquí en Sedapal y en todas las empresas públicas. Entonces, hay personas que no saben de su trabajo y pasa, ¿no? O sea, pasa meses y ya se constituyen ya personas. Aquí eso es lo que ocurre en el Perú. pero me ha preocupado mucho el tema de la falta de mantenimiento. Eso es lo que ocurre en Sedapal. Hay 38% que no está facturado y esa agua se está perdiendo, es lo que decía. Aquí el tema es de que muchos municipios riegan con agua potable, sobre que no va. Yo decía hace un rato que son 320 millones de metros cúbicos que tiene Sedapal para el año. Falta casi la mitad y más lo que pierde. Eso es falta de que el Estado está ausente en estos lugares, los funcionarios un poco dejados y todo eso. Hay gente que no tiene agua y se pierde de esa manera, ¿no? Y no solamente en Lima, sino también en provincias, en donde debería llegar el agua mucho más rápido, ¿no? Y de manera eficiente y de mejor calidad. Por ejemplo, Ancash, esta región, ¿no? En donde vemos muchos manantiales, ¿no? Y también del cerro, los nevados, ¿no? Sí, Sedapal es la empresa número 1 en el Perú, es la que tiene más tecnología, es la que tiene, digamos, la mayor cantidad de especialistas en temas de agua. Si nos vamos al interior del país, exceptuando otras 2 o 3 empresas de agua, la mayoría son empresas municipales, las cuales están en déficit, no tienen el personal adecuado, no tienen los ingenieros adecuados, especialistas en tratamiento de agua, en la gestión de los recursos hídricos, en la distribución, a tal punto de que el gobierno anterior creó OTAS, que es el organismo técnico de administración de las empresas de saneamiento, para de una u otra forma capacitarlos o en algunos casos rescatarlos, porque son prácticamente empresas municipales en quiebra. Y entonces falta un poco la capacidad de gestión. Y estamos hablando de la parte problema. operativa, se podría decir también, y de infraestructura, ¿no? Claro. Que son los problemas. A veces hemos visto que en provincia gana un alcalde, el alcalde tiene la gestión de la empresa de agua, Claro. y pues hay cargos a quienes colaboraron en la campaña, Claro. que no necesariamente tienen especialización en agua. Entonces, OTAS está haciendo ahí un trabajo fuerte de capacitación, mejora, aunque aún hay resistencias. Están haciendo algunos trabajos para de una u otra manera tratar de mejorar esta situación de las empresas prestadoras de servicio de agua que hay en el Y país. teniendo los recursos, ¿no? Porque nosotros tenemos, a diferencia de otros países del mundo, sin duda, pues muchos manantiales, muchos ríos, muchos lagos, de donde se puede extraer tranquilamente el agua, pero el tema del desarrollo en infraestructura y llevar a cabo... Es lamentable lo que voy a decir. Sí. Hay cosas, por ejemplo, la anterior la alcaldesa que fue aquí ha firmado un convenio para hacer la línea amarilla por 6.500 millones de dólares. Si nosotros queremos resolver la falta de agua a nivel Perú, no pasa los 10.000 millones de dólares. ¿A cuál alcaldesa? Susana. Susana Villarán. Ya. Claro, ella ha firmado la línea amarilla, todo eso. O sea, hablando en estas cosas, ¿qué es lo primero para que el Perú o las personas estemos bien? El agua, es salud, es vida. Pero no las tienen muchas familias.
Y esto acá recae a la pobreza. La gente no estudia, no lee, no ve, porque se dedica a comprar y las enfermedades y todo eso. Entonces es lamentable, es caótico. Si yo fuera presidente de la República, lo primero que debería resolver es la falta de agua en todo el país, sin excepción. Conclusiones, señores. Bueno, ya vamos a terminar el programa del día de hoy. Muchas gracias por haber venido. Ingeniero, unas palabras finales para poder cuidar y para poder un poco, pues, de alguna manera, hacer que llegue el agua. Pensamos en un consumo sustentable de agua, lo cual implica utilizar los recursos de hoy, pero sin sacrificar los recursos del mañana. Se han puesto a pensar qué será de nuestros hijos, nietos, tataranietos. Si ahora tenemos problemas, se dice que en el 2030 va a haber un déficit del 40%. Y Lima está dentro de las ciudades afectadas. Como dijo el señor Abel Cruz, Lima está en un desierto. El agua que se trae es de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, se habla de Lima, ¿no? En donde no llueve, por ejemplo. Ya en otras provincias, pues siquiera no tendrán agua en la casa, pero con la lluvia se bañarán. Pero acá no tenemos, por ejemplo, lluvias. Efectivamente. Entonces, nosotros podemos hacer el uso racional del agua. Asimismo, el gobierno debería focalizar un poquito más los proyectos y debería darle pie a las alternativas no convencionales. Por ejemplo, un atrapanieblas genera entre 200 a 400 litros de agua al día por panel. Y sin consumir energía eléctrica, y es un sistema muy básico, no es tan costoso como una gran obra de agua que cuesta millones. Entonces, a esa agua se puede potabilizar y se puede dar a las personas para sus distintos consumos. Están esperando, digo yo. Muchas gracias al ingeniero Jorge Pomares, especialista en recursos hídricos. Doctor Cruz, por favor, sus conclusiones. Fíjese, nosotros estamos generando agua del aire, agua de la neblina, y quisiéramos sostener una reunión con el Estado, con el gobierno. Nosotros quisiéramos tener reunión y que nuestro trabajo sea multiplicado en todo el país. Nosotros hemos ganado varios premios, pero aquí en casa nosotros no somos bien vistos. Fuera del Perú, nosotros venimos dando conferencias, pero aquí en mi país no somos reconocidos. Entonces, a veces esas cosas, por eso hablamos de fuga de talentos, ahí frustran, ¿no? Bueno, el consejo un consejo mío sería de que hay otras alternativas, otras fuentes que podemos aprovechar. Uno de ellos es los atrapanieblas, otros captalluvias y las amunas. Creo que nosotros tenemos la solución para que el futuro no sea el estrés hídrico. Muchas gracias. Muchas gracias a Abel Cruz Gutiérrez de la ONG Peruanos Sin Agua. Este ha sido, pues, un interesante conversatorio sobre la brecha de acceso al agua en el Perú, aquí en Voz Ciudadana. Esperamos que ustedes hayan podido conocer mucho más cómo se trata este recurso hídrico. Es importante que sepan también cuáles son los índices de la brecha. Esperamos que escuchen, ¿no?, a especialistas como el ingeniero Poma, así como también el doctor Cruz, para que puedan, pues, de alguna forma mejorar lo que tiene que ver con infraestructura y también cómo que se puede hacer para que llegue este recurso a cada uno de sus hogares. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.